Orange. Revolution. Hola, molt bona tarda. Què tal, com esteu? Una salutació cordial de qui us parla. El meu nom és Pere Sastre i això és La Punta de l'Iceberg. La Punta de l'Iceberg és un programa que normalment fem els dijous de 8 a 10, però que tal com ja us hem anat informant, doncs fem un seguit de programes especials amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. Programes que van començar el passat dimecres amb la visita del secretari general de Convergència Democràtica, Felip Puig, que continuem avui i que a més doncs, també aquesta setmana tindrem el proper dimecres també a les 4 de la tarda el senyor Celestino Corbacho i el proper divendres també a les 4 en Joan Herrera. Però avui, que és el que ens té aquí en els nostres estudis, tenim el senyor Albert Rivera, que és president de Ciudadanos. Molt bona tarda. ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estem? I moltes gràcies per estar un cop més aquí als nostres estudis. Pues gracias a vosotros, gracias a tothom. Muy bien, pues como os decía antes, de cara a nuestros oyentes, La Punta del Iceberg, teniendo en cuenta un poquitín pues esta información, estas elecciones que tenemos para el próximo 28 de noviembre, y fuera de nuestro horario habitual, o sea, intentando siempre estar de acuerdo con las agendas de los candidatos o de las personas que vienen, que son personas que están en lugares prominentes de las listas, pues bueno, hacemos esto un poquitín para información de todos nuestros oyentes, de toda la gente que esperamos vayan el día 28 a ejercer su derecho al voto. Señor Albert Rivera, ¿ya ha recuperado del esfuerzo del partido del sábado? Sí, tuvimos un partido aquí en la mina precisamente con un partido muy interesante y yo creo que por una buena causa, contra el racismo, con la entidad FAGIC y también gente del pueblo gitano aquí que vive en Barcelona y en la mina concretamente, con representantes políticos de los diferentes partidos. Y bueno, yo quise estar desde el primer día. Cuando mi compañero Fausto Ramírez nos comentó que se iba a celebrar ese partido, les dije que intentaría estar como fuera y bueno, estuvimos, jugamos media parte y con un buen catarro que llevaba, pues la verdad es que costó llegar al final, pero bueno, valió la pena. Sí, ahí dando siempre el callo y estando pues en estos eventos públicos. Ciudadanos ya dio la sorpresa en las últimas elecciones al Parlament de Cataluña hace 4 años, justamente cuando sacó tres diputados. Era su primera presentación en unas elecciones. ¿En qué ha cambiado su partido desde entonces? Yo creo que nuestro partido se ha consolidado, siendo un partido que ha creado, bueno, pues a partir del trabajo en el Parlamento, en los ayuntamientos, en la calle, pues ha ido constituyendo una doctrina o posicionándose en muchos asuntos, por tanto un partido más maduro, un partido que ha cometido errores de novato también a la hora de presentarse a unas elecciones, de malos resultados electorales, también de buenos resultados electorales como las autonómicas y las municipales. Y creo que nuestra grandeza ha sido, a diferencia de otros partidos, reconocer los errores, analizarlos y hacernos fuertes. Y yo creo que Ciudadanos hoy llega a estas elecciones como la sorpresa nuevamente para muchos, ¿no? Que ven cómo estamos multiplicando en las encuestas nuestros resultados, pero a nosotros no nos sorprende tanto porque creo que muchos ciudadanos nos están viendo como un partido coherente, un partido hecho por ciudadanos de la calle, normales, de la sociedad civil, que participamos en política, y si se consolidan esos resultados, pues bueno, Ciudadanos puede llegar a ser clave incluso en el panorama político catalán. Por tanto, yo resumiría que nos hemos hecho fuerte a base de éxitos y errores y siendo muy realistas y pisando con los pies en el suelo. Hablaremos de encuestas a lo largo de esta entrevista o de esta charla que tendremos. Como hemos dicho antes, empezasteis con tres diputados, digamos que más o menos a media legislatura 2 abandonaron. A la hora de confeccionar las listas han habido, digamos, deserciones hacia otros partidos. ¿Cómo afrontáis estas próximas elecciones? Bueno, las afrontamos, insisto, con esa visión, ¿no? Es decir, nosotros de esos errores que cometimos de novato, de crecimiento, hemos aprendido. Un partido que nace con listas abiertas, con primarias, intentando renovar absolutamente la política en Cataluña y en toda España, pues evidentemente tiene más hándicaps y más problemas. Es decir, el que hace las listas a la búlgara nunca tiene conflicto. Es decir, el que hace aquello que decía Alfonso Guerra, de que quien se mueve no sale en la foto, pues eso ya está muy visto. Sabemos que ahí aparentemente no hay problemas, pero luego existen, ¿no? Porque realmente se convierte en una partitocracia. Ciudadanos ha apostado por la democracia interna y por la democracia externa, ¿no? Y yo creo que eso nos hace afrontar las elecciones también muy, muy seguros de nosotros mismos en eso, ¿no? Es decir, hacemos los deberes en casa y exigimos lo mismo fuera de casa. Y yo, sinceramente, al margen de esos errores por el camino o esos fallos que hemos tenido, lo que valoro positivamente es cómo después de año y medio desde entonces el partido se ha hecho fuerte y ha crecido. Yo creo que hemos tenido sinceramente un final de legislatura bastante bueno para nosotros a nivel parlamentario. A pesar de ser el partido con menos representación, hemos tenido una voz
importante, las comisiones de investigación del caso Palau, la comisión de Horta, en la ponencia de la ley electoral que abrió precisamente Ciudadanos para una nueva ley electoral, en el debate sobre la sentencia del Estatuto y posterior y las leyes que se han aprobado. Creo que ha sido un año sinceramente bastante bueno, que ha hecho que Ciudadanos acabe la legislatura pues seguramente más en forma que ningún otro partido, ¿no? La presentación a estas elecciones al Parlamento de un partido, vamos a decir, bastante similar, no exactamente igual, solo faltaría, pero bastante similar como puede ser Unión, Progreso y Democracia, ¿puede restaros votos? No, yo creo que está pasando una cosa muy rara o no, que es que muchos militantes y ciudadanos que son incluso votantes de otros partidos se nos están dirigiendo a nosotros para prestar ayuda. Es decir, esta campaña hay militantes de esa plataforma o incluso militantes que han sido militantes o simpatizantes del Partido Socialista de Cataluña o del Partido Popular que se están dirigiendo y diciendo en autonómicas queremos que Ciudadanos crezca, ¿no? Yo creo que ese es el gran fenómeno de Ciutadans, el efecto Ciutadans que decimos, y es que el Partido Socialista de Cataluña está renegando de buena parte de lo que ha hecho hasta ahora, en parte porque hay un partido como nosotros ahí. El Partido Popular intenta ocultar ese pacto con Convergencia, ese flirteo que tiene con Convergencia y Unió para tapar hueco, y surgen otros partidos. Hay 114, me parece, candidaturas, si no me equivoco, a estas elecciones, por tanto, digamos que al final los ciudadanos tendrán que escoger, ¿no? Y eso es bueno. Y a mí no me da miedo, como a diferencia de los partidos tradicionales, que surjan nuevas formaciones. Creo que es bueno, es sano para una democracia renovarse, y lo que hace falta en España, en Cataluña en concreto, es precisamente eso, ¿no? Que frente al inmovilismo de la clase política catalana surjan partidos, surjan personas de la sociedad civil que se mojan en política y empecemos a reformar el sistema para bien, ¿no? No dejándolo que se pudra poco a poco. Sí, realmente es la legislatura con más partidos que se presentan a estas elecciones. ¿Y cree usted que personalmente, no el partido, se ha ganado el respeto de los electores? Yo creo, y le digo personalmente, pero creo que afecta a buena parte también a nuestro partido. Yo creo que Ciudadanos empezó, muchos quisieron vernos como flor de un día, dijeron, bueno, estos han surgido, pero ya caerán, ¿no? Ya cometerán errores, ya los echaremos de aquí, ya, en fin, había una especie de omertá, ¿no?, que intentaba que Ciudadanos quedara fuera del juego político. Hemos sido coherentes, valientes, hemos dicho lo mismo en esta tribuna que en la calle, que en un acto público, que en la tribuna del Parlamento, lo hemos hecho también en las dos lenguas oficiales de Cataluña sin complejos. En definitiva, hemos reivindicado esa Cataluña plural, pero también en las instituciones. Como decía un poco el presidente, parafraseando al presidente Suárez en su día con la reforma política, hay que hacer normal en las instituciones lo que es normal en la calle. Y en la calle es normal pues que Cataluña es plural, y cómo más podemos demostrarlo que saliendo a la calle en este barrio de la Mina, en cualquier parte de San Adrià, en cualquier parte del Besós, en cualquier parte de Ciutat Bella. Cataluña es plural, es diversa, es rica en sí misma, y eso hay que hacerlo presente en las instituciones. No puede ser que la clase política catalana sea toda transversal, el nacionalismo ocupe cada uno de esos escaños y en cambio la sociedad sea mucho más diversa y más plural. Y Ciudadanos yo creo que ha conseguido un poco eso, ¿no? El decir, se puede decir lo mismo en privado que en público, se puede hacer en la misma lengua en privado que en público, y además es bueno que sea así porque al final los ciudadanos nos pagan los sueldos a los diputados para que les representemos, no para que nos representemos a nosotros mismos, ¿no? De todas maneras, y ligando un poquitín con este último tema, si preguntamos a la gente, a la ciudadanía, cuál es el interés por la política, más de la mitad te dicen que ese interés ha disminuido, y el 75% manifiestan públicamente que la política les genera pues aburrimiento, desconfianza, pesimismo. Además, cuando preguntas qué sugiere la palabra político, la mayoría te dicen que mentiras, estafas, fraudes. Es decir, hay un clima antipolítico bastante establecido. ¿Qué puede hacer la clase política por cambiar estas actitudes? Reformarse o morir. Yo diría que no queda más remedio que reformarse o morir. Y hay algunos que quieren, digamos, aguantar, siguen viviendo en el siglo XX, y la política ha llegado al siglo XXI también. Yo hablo con algunos compañeros del Parlamento y a veces, de buena fe, pues intentan buscar, digamos, responsables fuera, ¿no? Que si los medios de comunicación, que si tergiversan las cosas, que si solo comunican algunas partes de la realidad, que si los ciudadanos no nos comprenden, que a la gente le importa muy poco la política, pero ahí lo primero que hay que hacer es autocrítica. Es decir, si la gente no te entiende, a lo mejor no te explicas bien. Si la gente no comprende cómo funciona la política, es que a lo mejor tú has decepcionado. Y yo creo que ese divorcio entre ciudadanía y política, la única manera de recuperarlo es haciendo clara muestra de lo contrario, ¿no? De confianza. Se ha perdido la confianza, y cuando en una empresa pues se pierde la confianza entre dos socios, o en un matrimonio entre una pareja, o entre un médico y su paciente, hay que recobrarla, ¿no? Si no, sigue habiendo desconfianza. Y yo creo que los ciudadanos tienen muchos motivos para desconfiar
Estos días estamos viendo todavía cómo coletea el caso Palau, pero también el caso Pretoria, que salpica a los dos principales partidos que han gobernado Cataluña. El caso Gürtel, que está ahí encima de la mesa todavía en los juzgados. Es decir, todavía hay demasiado desconfianza porque la gente tiene la sensación de que su dinero, la gestión de lo suyo, pues algunos se han aprovechado. Entonces hay que romper eso. Por ejemplo, una idea para ser constructivos, ¿no? Ciudadanos hoy mismo hemos propuesto en nuestra rueda de prensa del lunes pues hacer un pacto anticorrupción entre los partidos políticos catalanes para romper esa dinámica. Es decir, yo tengo que dar muestras claras de que quiero cambiar las cosas. No sirve el y tú más o el no, pero tú también tienes otro corrupto. Oiga, cualquier caso de corrupción que aparezca en cualquier partido político debe ser tratado de la misma manera, ser expulsado de la vida pública, reconocer el error, pedir disculpas y tomar medidas, ¿no? Y eso yo creo que nos reforzaría, porque uno puede tener un garbanzo negro o una oveja negra o una manzana podrida, ¿no? Puede servir cualquier ejemplo. Lo que no puede permitir es que el cesto entero se pudra. Y yo creo que ahí Ciudadanos lo que quiere aportar no es el milagro de que nunca haya ningún caso de corrupción, porque eso lamentablemente también va con alguna parte de la condición humana, pero sí que no se permita, ¿no? En los partidos la sensación es que se ampara, se oculta, se le quita hierro y se dice que tú también tienes casos, y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que cambiar, entre muchas otras cosas. Una de las previsiones que se está recogiendo últimamente, bastante negativa, se dice de que puede ser las elecciones con menos participación de los últimos 30 años. Es decir, se prevé que uno de cada dos catalanes se queden en casa el 28 de noviembre. ¿Os preocupa esta abstención, el que pueda haber esta tan baja participación en unas elecciones tan importantes, por otro lado? Pues mira, yo creo que desde Ciudadanos nos preocupa, y nos preocupa antes de que pase. Es decir, yo creo que algunos partidos siempre hacen aquello de que la noche electoral lamentan la baja participación, dicen que tomarán nota, pero nunca cambia nada. Y eso es lo que nos va a pasar ahora. En 2006, los partidos mayoritarios dijeron que les preocupaba la baja participación. Pasó también con el debate del estatut, que participó muy poca gente, pero no ha cambiado nada. Hemos propuesto una ley electoral, por ejemplo, desde Ciudadanos, con listas abiertas, que muchos ciudadanos están pidiendo a gritos, con limitación de mandatos de los cargos públicos, con reducción del gasto electoral, con primarias obligatorias en los partidos, y todos esos partidos votan en contra de esas propuestas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no quieren perder sus privilegios. Y yo creo que ahora mismo la política debe renovarse, y esa ley electoral, por ejemplo, que no es la panacea, si existiera, pues hombre, los ciudadanos podrían escoger a sus diputados directamente y no los partidos. Podrían ver como un presidente de la Generalitat se está 8 años, un conseller, pero no 23. Podrían ver cómo se reduce en 50% el gasto electoral, que es bastante vergonzoso, por cierto, estos días que hay crisis, ver lo que se llegan a gastar los partidos en gasto electoral. Entonces yo creo que ahí lo que hay es inmovilismo. Y me parece que hay otro punto de desafección, como se dice, palabra fea, por cierto, de descrédito, yo diría, que es el sentirse traicionado en tu voto, ¿no? Es decir, hay un fenómeno en Cataluña que muchos votantes, especialmente los que no son nacionalistas, votan a un partido, por ejemplo al PSC, le votan pensando que votan a un partido socialista para que gobierne en clave socialista, y luego gobierna en clave independentista con Esquerra Republicana, o votan al PP para que cambie las políticas de Comisión de Estado o en defensa de las libertades, y luego resulta que entrega sus votos a Convergencia y Unió a cambio de apoyos en la Moncloa, ¿no? El famoso pacto del Majestic en su día, y que se puede volver a producir. Entonces, Ciudadanos quiere jugar contra eso también. Vamos a abrir claramente qué condiciones son exigibles a quien quiera gobernar con nosotros, y si no se cumplen, pues nos vamos a la oposición. Es decir, prefiero ser honrado y honesto con mis votantes que no traicionarles y vender sus votos, evidentemente haciendo esfuerzos para gobernar, porque gobernando es como se cambian las cosas, pero desde la oposición también se pueden cambiar cosas, ¿no? Por tanto, yo prefiero renunciar a una silla de conseller, para que nos entendamos, si eso va a conllevar vender el voto o las ideas de mis votantes, y eso yo creo que es bueno decirlo antes de la campaña y después. Sí, el problema es que muchas veces se dice antes y luego pues no se cumple. Lo que sí que es cierto es, retomando el tema de la ley electoral, es que llevamos 8 legislaturas, el tiempo pasa, las circunstancias cambian y la ley se mantiene. Exacto. ¿Podría hacerme un balance de lo que ha sido la última legislatura y qué papel ha tenido Ciudadanos en esta legislatura también? Bueno, yo creo que ha sido una legislatura en la que ha muerto un modelo, que es el del tripartito. Desde mi punto de vista, el tripartito primero ya nació con bastante controversia, pero el segundo yo creo que se ha consolidado desde mi punto de vista, como un fracaso del modelo. Lo dijo el propio Maragall, ¿no? Que era un artefacto inservible, que un artefacto que había generado problemas. Es decir, cuando los propios gobernantes reniegan de su gobierno, es que es malo. Es decir, normalmente lo mejor que puede llevar uno a unas elecciones es su acción de gobierno.
¿no? Que es lo que tiene la ventaja los gobiernos. Y estamos viendo como tanto Montilla como Esquerra Iniciativa ocultan un poco, ¿no?, su trabajo, su trayectoria. Y eso es un síntoma de que no ha ido bien. Yo creo que no ha ido bien en lo económico, es evidente, porque también es verdad que la crisis afecta a todas las partes de España, especialmente a Cataluña. No ha ido bien en la imagen de Cataluña. Creo que Cataluña se ha consolidado como un territorio pues con más prohibiciones, con más debate identitario, con más ruido, con más follón, más declaraciones fuera de tono. En fin, yo creo que no ha sido una buena imagen para Cataluña en el resto de España y en Europa. Y finalmente yo creo que se acaba un ciclo también. Yo creo que el caso Palau, el caso Pretoria, este oasis, ¿no?, que se ha hablado a veces de Cataluña, empieza a tener fugas importantes, ¿no? Y yo creo que más que oasis necesitamos un sistema más democrático, y creo que si lo analizamos con tiempo en la historia, yo confío que el punto de inflexión de la entrada de Ciutadans en 2006, no solo por nosotros, pero ese punto de inflexión junto al debate de nuevos partidos, junto a esta ley electoral que hablamos y otros cambios que se plantean, a lo mejor a 8 o 10 años vistas, mirando hacia atrás, veamos que nuestra entrada también ha sido determinante para agitar un poco ciertos debates como el del pluralismo político, el del pluralismo lingüístico, el de la corrupción o el de la ley electoral. Yo espero que así sea. Es mi análisis, lógicamente, subjetivo, pero espero que con el tiempo se pueda decir que cuando entró Ciutadans colaboró, digamos, a hacer esa segunda transición, o esa transición más democrática en Cataluña. ¿Y cómo prevé que será esta campaña a nivel de partidos? Es decir, ¿será una campaña limpia? ¿Intentaremos sacar ventiladores? ¿O cómo se funcionará? A mí me da más la sensación, fíjese que le digo, que hay más que ventiladores, hay una cierta guerra fría, ¿no? Es decir, entre Convergencia y PSC tienen demasiados muertos ahora en el armario, tienen casos abiertos de corrupción o presunta corrupción en los juzgados, tanto de Pretoria como Palau. El PP tampoco está ciertamente interesado porque también tiene problemas en eso. Y le pongo un ejemplo. Nosotros, Ciudadanos, estamos ahora pues debatiendo para participar en debates electorales, en radios, en teles. Y estos partidos todos quieren que no haya ningún bloque que hable ni de corrupción, ni de ley electoral, ni de regeneración democrática. Es decir, los mismos que se lamentan cuando pasan las elecciones de la baja participación, no quieren que en los debates se hable ni de una nueva ley electoral, ni de pactos anticorrupción, ni de qué ha pasado en la política catalana, ¿no? Y eso es muy sintomático. Entonces yo creo que va a ser más una campaña de silencio en ese campo, y vamos a intentar ver cómo, desde mi punto de vista, creo que el PSC se está intentando alejar de lo que ha hecho en los últimos 7 años, es decir, está renegando de sus políticas y de sus socios, y yo creo que es demasiado tarde. Y yo creo que CiU está en una posición que se ve ganadora, pero se le está haciendo larga la campaña, ¿no? Es aquello de que lleguen ya las urnas, porque parece que o nos congelamos o vamos para abajo, y creo que ahí vamos a ver una CiU muy conservadora, un PSC alejándose renegando de su gobierno, y luego los demás partidos, pues bueno, dirigiéndose quizá a grupos más minoritarios de la población o más sectoriales, ¿no? ¿Cuáles son, a juicio de Ciudadanos, los principales problemas que tiene Cataluña, y qué puede ofrecer Ciudadanos para no solucionarlos, pero sí que ayudar en ello? Yo creo que en Cataluña tenemos 3 crisis. Se habla de la crisis económica, que es absolutamente la principal, y hablaremos de las propuestas, pero hay 2 crisis que se habla poco. Primero, una crisis que hemos hablado un poco ya, de calidad democrática. Por eso proponemos como solución una ley electoral, por fin en Cataluña, que no tenemos ley electoral en 8 legislaturas, una ley electoral con listas abiertas, limitación de mandatos, reducción del coste de la campaña, primarias en los partidos obligatorias y un pacto anticorrupción. Pero luego hay otra crisis que también hay que hablar, la crisis institucional. Es decir, yo creo que aquí hemos llegado a un punto con el debate estatutario que se ha perdido de vista que, aunque uno sea nacionalista, no lo sea independentista, sea lo que sea, no puede olvidar que cuando es presidente de la Generalitat o cuando gobierna tiene que acatar las sentencias, ejecutarlas y adaptar las leyes a eso. Luego en su programa que lleve lo que quiera. Y yo creo que ahí también vamos a incidir. Ciudadanos quiere que la Constitución y el Estatuto actual, después de la sentencia, se apliquen, y hay cosas que son fundamentales y que no se van a aplicar. Por ejemplo, en las escuelas catalanas, ahora mismo, con la ley en la mano y con la sentencia, deberían estar ya dándose clases ahora, como mínimo en catalán y en castellano a la vez, en las mismas clases, incorporando, como proponemos nosotros, el inglés, que es una propuesta de Ciutadans, ¿no? Bueno, pues eso no se hace, eso lo queremos hacer cumplir. O la ley del cine, o la ley de las multas lingüísticas, la sentencia ha dicho claramente que no se pueden imponer sanciones en función de esos usos. El síndic de Greuges, hay que cambiar la ley para que nos podamos dirigir siempre los catalanes al defensor del pueblo también. Eso es una crisis, de mi punto de vista, institucional. Por tanto, 3 crisis, 3 soluciones, que decimos desde Ciutadans. La económica, primera solución, poner al emprendedor en el centro de la política. Es decir, aquí nos han vendido que la administración o que los gobiernos crean puestos de trabajo. Eso es una mentira. Los puestos de trabajo los generan los emprendedores, los autónomos, la microempresa, la pequeña empresa, en Cataluña sobre todo, y hay que poner una alfombra roja a quien quiera
montar un negocio en Cataluña, a quien quiera crear una empresa viable, a quien quiera dar puestos de trabajo. Si no decimos las cosas por su nombre, va a ser complicado. Entonces a mí me gustaría, si me tocara o presidir o ser consejero de Economía, pues poner en el centro de la política a quien paga sus impuestos y no poner a la administración en el centro de la política, ¿no? Y en ese sentido proponemos líneas de crédito públicas, de dinero público para empresas que sean viables, ponemos cursos de formación de verdad para quien esté en el paro o quien se quiera seguir formando, ponemos una oficina de emprendedores a disposición de los emprendedores para que no tengan que ir a 80 ventanillas, sino solo a una para poner sus negocios en marcha. En fin, yo creo que queremos convertir al ciudadano libre, al ciudadano emprendedor, en el eje de la política económica, que es el que va a sacar a mucha gente del paro dándole trabajo y el que a su vez, como trabajador, pudiendo formarse, va a poder encontrar empleo. Por tanto, hay mucho más, ¿no?, en nuestro programa, pero estos tres ejes, crisis económica, crisis de calidad democrática e institucional, van a confeccionar nuestras líneas de actuación y nuestras condiciones para pactar. Quien no vea estas crisis ni sus soluciones, difícilmente, desde nuestro punto de vista, va a poder contar con el apoyo de Ciutadans. Sus rivales en estas elecciones los acusan concretamente de ser españolistas, de ser de derechas y de ir contra su propia lengua. ¿Qué les contestaría? Bueno, pues les contestaría primero, y déjenme que haga broma porque me parece un término acuñado por el nacionalismo, que es lo de españolistas. Yo, españolistas, creo que son los que son del Español, del Real Club Deportivo Español, pero no me consta que haya ninguna ideología que sea así. Es decir, yo soy español, soy catalán, soy español. Ciudadanos es un partido que piensa en toda España, pero no necesito ningún ismo, ni catalanista ni españolista, simplemente catalanes y españoles. El segundo punto respecto al tema de ideología, mire, Ciudadanos es un partido de centro-izquierda, no nacionalista, progresista, y no tenemos que darle explicaciones a mucha más gente. Es decir, hemos votado muchas políticas sociales en el Parlamento con el tripartito y nadie nos ha acusado de eso, ¿no? En vivienda, en sanidad, en educación. En cambio, sí que es verdad que en políticas de Estado, pues creemos que Cataluña es una comunidad autónoma, no creemos que sea un Estado independiente ni una nación. Creemos que Cataluña debe ser un motor económico de España y no un Estado independiente de España. Yo no quiero que me hagan escoger en mi pasaporte entre Cataluña y España, porque soy las dos cosas. Y eso no es ser ni españolista ni de derechas, eso es ser un ciudadano constitucionalista, demócrata, que quiere que su país siga conviviendo sin fronteras. Yo creo que lo que ha pasado en Cataluña, sinceramente, es que durante 30 años nos han vendido que cualquiera que se oponía al nacionalismo tenía que ser de derechas, franquista y no sé cuántos istas, ¿no?, ismos, y eso se ha acabado. Yo, sin ir más lejos, déjame que hable también a nivel personal. Nací en el año 79, soy postconstitucional, nací el mismo año que el Estatuto de Cataluña. Como entenderán, a los que hemos nacido en esta generación, nadie nos va a venir a acusar ni de franquistas, ni de elecciones democráticas, ni de ejes ideológicos contra nosotros mismos. Y mi lengua también es el catalán, y la que también le quiero educar a mis hijos cuando los tenga, y no voy a permitir que nadie ataque a mi lengua, que también es el catalán. Ahora, de no atacarla a que yo imponga mi lengua a los demás con sanciones, o que no deje estudiar a los hijos de los demás también en castellano y en catalán, me parece cínico. Yo le pongo un ejemplo que a mí me parece suficiente para cerrar el tema, que es el del colegio, ¿no? Mire, yo quiero que la educación pública de Cataluña se estudie 40% en catalán, 40% en castellano y un 20% en inglés. Ese mismo modelo es el que aplican las mejores escuelas privadas, que cuestan más de 1.000 euros al mes, donde el señor Montilla o el señor Mas llevan a sus hijos. Yo les pido a estos dos señores que dejen de ser hipócritas y apliquen lo mismo para sus hijos que a los demás. Y si puede ser gratuitamente, merecemos esa educación. Entonces, cuando me acusan de esas cosas, siempre les digo lo mismo. Oiga, lo que usted hace para sus hijos, para los demás. Cuando lo hagamos, ya hablamos. Entonces yo quiero que todos los catalanes disfrutemos de ese sistema educativo. Hablemos ahora de encuestas, porque empezarán las cifras dentro de poco y hay algunas que están saliendo y a partir de ahora pues las tendremos casi a diario. Las últimas, si se apuntan todo lo que dicen los últimos sondeos electorales, el 28N CiU no obtendrá mayoría absoluta y el tripartito de Montilla tampoco tendrá escaños suficientes para gobernar. Esto es lo que se está diciendo últimamente. ¿Esto significa que un partido que está creciendo como Ciudadanos podría convertirse en partido decisivo? Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que en general las mayorías absolutas, en general, pueden haber excepciones en situaciones determinadas, pero en general no han sido demasiado buenas, solo en determinados momentos muy concretos de la historia. Por tanto, que sea una mayoría abierta es bueno, sobre todo una Cataluña tan plural y un Parlamento tan plural como el catalán. Pero a partir de ahí, Ciudadanos, encuestas que nos dan 4, otras 6, otras 5, estamos ahí en esa horquilla duplicando más o menos resultados. Si estamos en esas cifras, o mejores incluso, pues
podemos ser decisivos. CiU le faltarán encuestas que les deja a 4, a 6, a 8 de la mayoría, a 10. Entonces tenemos que verlo. Yo no quiero hacer especulaciones ahora. Ahora, lo que sí que digo es que yo no voy a engañar a mis votantes, lo he dicho antes. Es decir, los votantes de Ciutadans no van a estar en venta. No vamos a vendernos al mejor postor. No vamos a hacer un concurso a ver si yo puedo ser conseller o no sé quién puede ser conseller o qué silla tenemos. Las sillas son lo de menos. Lo importante son las políticas. Si el señor Mas o el señor Montilla estuvieran dispuestos pues a hacer esa ley electoral, a aplicar el bilingüismo o el trilingüismo de sus hijos para la escuela pública, si estuvieran dispuestos a acatar la sentencia del Constitucional o a resolver la crisis económica en la dirección que hablamos antes, Ciudadanos apoyará a esos gobiernos, porque creo que somos responsables y el compromiso es ese. Ahora, me temo que por la trayectoria del señor Montilla y del señor Mas, algunas de estas condiciones no las quieren aplicar, ¿no? Y en ese caso estaremos en la oposición. Por tanto, yo creo que por lo menos vamos a ser como mínimo determinantes, y para muchas leyes, aunque estemos en la oposición incluso, vamos a ser decisivos, porque habrán leyes donde la mayoría, salga quien salga, necesitará apoyarse en un lado u otro de la Cámara. Entonces yo creo que Ciutadans va a tener una buena trayectoria, me prevé una buena trayectoria esta legislatura, porque vamos a tener más peso y seguramente en una mayoría simple nos permita a partidos como el nuestro crecientes estar en ese juego. También las encuestas dicen que 1 de cada 4 catalanes quiere que Artur Mas sea el presidente. O sea, decir lo mismo, que CiU gane las elecciones y esté al gobierno de la Generalitat. ¿Ustedes son partidarios de que gobierne la lista más votada? Yo creo que, a ver, primero la ciudadanía seguramente en este país necesitaría que los políticos y los representantes fuéramos un poquito más honestos con los ciudadanos y les dijéramos la verdad. Y la verdad es que en Cataluña no votamos al presidente de la Generalitat, votamos un parlamento. Y el parlamento escoge al presidente, aquí y en todos los sistemas parlamentarios. Eso quiere decir que cuando vamos a votar no se puede jugar a eso de nos han estafado, nos han engañado porque ha ganado fulanito y gobierna otro. No nos han estafado, lo que pasa es que no nos lo han explicado. Pero evidentemente el sistema parlamentario es así, son las reglas del juego. Si las queremos cambiar a un sistema presidencial, pues lo podemos debatir. Dicho eso, sí que me parece que hay una tradición de que las listas más ganadas gobiernen, aunque sean del Parlamento. Y esa tradición debe justificarse, para mí, digamos que la norma general es que sea así, y la excepción debe justificarse y explicarse. Yo no le tiro en cara al señor Montilla que haga un tercer tripartito o que hiciera el segundo diciendo lo contrario antes. Lo que le tiro en cara es que mienta. Lo que le tiro en cara es que el 24 de octubre de 2006 dijera no voy a hacer el segundo tripartito y el 4 de noviembre anunciara el segundo tripartito. Entonces, yo lo que digo es claridad. Es decir, si yo quiero gobernar ahora con el PSC, y lo digo aquí abiertamente, o con el PP o con quien sea, pues oye, es público y quien me vota no me va a tirar nada en cara, ya lo sabe. El problema es engañar a la gente. Yo creo que ahí es donde hay que exigir a los partidos que vayan con los pactos electorales previamente a los ciudadanos, para que no hayan decepciones. Por tanto, resumiendo, sí creo que la lista más ganada, salvo excepción, debería gobernar, pero tampoco estoy de acuerdo en que una mayoría parlamentaria, por unas circunstancias determinadas, no se pueda poner de acuerdo siempre que lo haya anunciado previamente. ¿Y qué valoración le dais desde Ciudadanos a estas encuestas a vuestro propio partido? Bueno, yo digo, sería muy injusto y muy incoherente decir que cuando nos van bien las encuestas nos parecen fantásticas y cuando nos van mal no. Yo creo que las encuestas son tendencias, ¿no? Y la tendencia todas, desde las públicas a las privadas, nos dan ese crecimiento, unas del 40, otras del 60% de voto, que yo creo que está muy bien para un partido nuevo como nosotros. Ahora, también tengo la sensación de que incluso podrían ir mejor, también se lo digo, porque las encuestas internas de los partidos incluso nos dan algunas mejor resultado, ¿no? Y también es verdad que en Cataluña, por qué no decirlo, también hay cierto voto oculto y también a veces a partidos como el nuestro, otros partidos, los resultados nos van mejores que las encuestas. Pero bueno, dicho eso, lo importante es que la tendencia es para arriba, que somos el partido que más estamos creciendo en proporción y que hay una base de electores que en autonómicas, curiosamente, pues están diciendo que van a votar a Ciutadans y a lo mejor en generales, hay que reconocerlo, votan al PSC o al PP o a otros partidos. Entonces, esa dualidad que supone Ciutadans, de en autonómicas a Ciutadans, en generales al PSOE o al PP, es muy significativa y no solo nos renegamos de ella, sino la vemos con satisfacción. Que la gente sea capaz de distinguir su voto cuando llega a las autonómicas para tener una voz libre sin hipotecas como Ciutadans, yo creo que solo puedo adelantarme ya y darle las gracias a esos ciudadanos que vayan a hacer ese gesto, porque creo que es de demócratas. Sí, el electorado catalán tiene esta peculiaridad, es decir, que tiene 3 tipos de votos: municipal, autonómica y estatal, y además los partidos lo saben. Y bueno, es una cosa que no hay manera de poder, bueno, luchar tampoco hay que luchar contra ellos, porque al fin y al cabo la decisión del votante pues es universal y es libre. Sí, lo que tiene un matiz que yo creo que ahí sí que hay que hacer un llamamiento a los ciudadanos, especialmente a los que votan en clave nacional,
que piensan a veces, y yo creo que en determinados barrios de Barcelona y del área metropolitana pasa mucho, ¿no?, que piensan que las autonómicas no va con ellos. Y eso es un grave error. Las autonómicas tienen el 60 o el 70% de sus competencias, de su día a día, regulado por el Parlamento de Cataluña y por el Gobierno de la Generalitat. Y lo que nos ha pasado a veces a los que no somos nacionalistas es que nos quedamos en casa en autonómicas pensando que lo que importa es el Gobierno de España solo, y en cambio los nacionalistas siempre votan, ¿no? Y en eso sí que nosotros pues también hemos sido un poco novedad, ¿no? Es decir, hay gente que se iba a quedar en casa y ha optado por Ciutadans y nos está pasando, ¿no? Gente que viene de la abstención y da ese paso, y yo lo celebro, pero tienen que ser más. Es decir, necesitamos que en autonómicas, estas encuestas dicen que va a votar un 50%, un 52%. La verdad es que es bastante triste. En las últimas generales votó el 75% en Cataluña. Es decir, hay un espacio de un 25% de abstención, y curiosamente casi el 80% de ese votante se considera no nacionalista o un voto, digamos, en clave nacional. Entonces yo creo que ahí Ciudadanos tiene mucho que decir, porque hay un votante socialista especialmente, pero también del Partido Popular en la ciudad de Barcelona, que o se queda en casa o vota con la nariz tapada, ¿no? Y yo creo que es momento de, por lo menos en autonómicas, de movilizar a esa gente. Lo que sí es cierto es que las encuestas dan también como resultado general un bajón bastante importante de todos los integrantes de lo que ha sido, lo que se ha llamado el tripartit. ¿Cuál cree que de los tres partidos es el que saldrá peor parado? Yo creo que hay dos grandes culpables, que la ciudadanía interpreta como dos grandes culpables del tripartito. Los socialistas, el voto socialista, el otro día en una encuesta del periódico decía, que es muy interesante el dato, que el 94% del votante socialista no quiere un tercer tripartito. Es decir, cuando prácticamente la unanimidad del voto dice que no quiere que gobiernen otra vez los mismos en la misma forma, es muy significativo. Pero es que el 91% de Esquerra decía lo mismo. En cambio, de Iniciativa era la mitad. La mitad no quería tripartito, la otra mitad sí. Es significativo, ¿no? Y yo creo que estas encuestas hay que leerlas, viendo que la mayoría de socialistas están defraudados por haber gobernado con los independentistas durante 7 años, y hay independentistas que les parece insuficiente lo que ha hecho el tripartito y quieren ir más allá y quieren la independencia inmediatamente, ¿no? Y por tanto, evidentemente ahí yo lo que he defendido siempre es que este gobierno ha sido contra natura. Es un gobierno supuestamente con un presidente socialista, pero quien lleva la batuta es Esquerra Republicana, y eso ha hecho ver cosas muy extrañas, ¿no? Que el señor Montilla haya defendido y hecho cosas realmente bastante impensables hace unos años. Otra de las lecturas que podemos sacar de las últimas encuestas también, y que quizás se habla de entrada en el Parlamento, pero sí que de aumento de votos es seguro, es que aumentan los partidos que dan apoyo a políticas que son xenófobas o racistas. Se habla, incluso de entrada al Parlamento. ¿Es preocupante estas expectativas? Yo creo que es sintomático, diría, ¿no? Y preocupante porque a mí, lo digo claramente, lo hablamos antes, que bienvenidos todos los partidos, todos los que sean demócratas. A mí los partidos que marcan con el dedo al diferente, ¿no?, al que tiene un color de piel distinto o una religión distinta, me parecen fuera de la democracia, lo digo así, claro. Es decir, está prohibido, de hecho, la xenofobia y la digamos, la apología del racismo es delito incluso. Por tanto, yo iría con mucho cuidado con la entrada de partidos que no respeten la democracia. A partir de ahí debo decir también que yo creo que también se puede cometer un error desde la democracia misma si no se habla de los pros y los contras de la inmigración. Es decir, una cosa es hacer xenofobia y promulgar el racismo y marcar al diferente con el dedo y perseguirlo y culpar a los inmigrantes de todos los males de Cataluña, y otra cosa es no reconocer que hay cosas que nos han hecho bien, no reconocer que no se han controlado los flujos migratorios, no reconocer que para planificar la educación, la sanidad, los centros de salud necesitamos saber cuántos somos y por tanto organizarnos. Y yo creo que con la inmigración hay que hacer una política responsable, que para mí es ni dejar de hablar, como propone el tripartito, ni ir a hacer ruedas de prensa, como hace la señora Camacho, para señalar con el dedo a los gitanos o a otros colectivos en España y en Cataluña. Entonces nosotros estamos intentando hacer una política responsable de igualdad de derechos y deberes, de si hay que perseguir a alguien será porque ha cometido un delito, no por su raza, ni por su sexo, ni por su origen, ni por su lengua, y por tanto lo que está pidiendo la ciudadanía de Cataluña es seguridad ciudadana, civismo, que se cumplan las ordenanzas municipales, que vivan en cada casa los que tienen que vivir, que puedan ir a un centro de salud y a la educación, y que se planifique bien pues cuánta gente somos, cuántos médicos se necesitan, cuántos profesores. Pero eso, insisto, eso no tiene nada que ver con el color de la piel, eso es ley, eso es orden, eso es cumplimiento de las leyes, y yo creo que Ciudadanos está haciendo un debate responsable en ese campo. Antes hemos hablado de casos de corrupción, hemos hablado del caso Pretoria, del caso Palau.
parece, mientras no se demuestre lo contrario, solamente parece que esto, pues de momento está salpicando un poco a dos grandes partidos. ¿Cree que el elector lo va a tener en cuenta? Es decir, ¿va a valorar un poquitín estas acciones o actitudes anómalas? Bueno, yo creo que el elector lo que produce eso, como decíamos antes, es en general tener la sensación de que la política es un problema, ¿no? Que el segundo problema de los catalanes en el último estudio sea la política. Yo creo que lo dice todo. Es decir, cuando deberíamos ser la solución a los problemas, nos convertimos en problema. Y yo creo que en buena medida es por esos casos también de corrupción, esa distancia entre el ciudadano y la política. Por eso decíamos antes lo del pacto anticorrupción y lo de hablar muy claro y que transparente. Ahora, yo tampoco, o sea, creo que hay que decir las cosas por su nombre. Es decir, no podemos ahora hacer aspavientos de que la gente vaya a participar poco. Si somos responsables los que estamos ahí, y digo yo somos que acabamos de entrar y que no estamos afectados por ninguno de esos casos, pero en parte hay que hacer autocrítica. Lo que me sorprende es que nosotros desde Ciutadans hagamos autocrítica cuando llevamos 4 años luchando precisamente contra eso, pero estamos dentro del Parlamento, y los que llevan 30 pues no digan ni esta boca es mía, ¿no? Pero yo creo que eso no va a afectar tanto quizá un cambio de voto entre ellos, pero sí puede afectar a gente que vaya a la abstención, es decir, que diga, oye, sois todos iguales, o meta a todo el mundo en el mismo saco y no vote. O también gente que también yo creo que puede venir por ahí nuestro crecimiento, que por lo menos los que queremos reformar las cosas nos identifique un poco como una voz pues libre para poder cambiar eso. Yo es la lectura que hago tanto de nuestro crecimiento como de la abstención creciente. Sí, porque una de las cosas que usted ha comentado y lo ha dicho en público es que no pactará con ningún partido que primero no haya hecho limpieza en su casa. ¿A qué se refería en concreto? Bueno, me refiero a que cuando hay casos, cuando hay imputaciones o casos de corrupción, como los que hemos tenido en Cataluña, pues hay dos opciones: mirar hacia otro lado, poner el ventilador, como decíamos antes, o decir, oye, esto no puede pasar, me ha pasado en mi casa, pues voy a tomar medidas, voy a pedir disculpas. Yo creo que los ciudadanos no están hoy pidiendo supermanes en la política, no están pidiendo aquello que demos lecciones morales, nos está pidiendo simplemente que hagamos lo que haría cualquier empresario, cualquier trabajador, cualquier ciudadano, que es cometer un error, pedir disculpas, renovarse, modificar su conducta. Es decir, no se puede pretender, insisto, como decía antes, que con cientos y cientos de concejales, de cargos públicos, pues nadie puede poner la mano en el fuego por nadie. Lo que sí que podemos poner la mano en el fuego es por cambiar las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, en ese sentido, los ciudadanos lo que exigen o deben exigir es humildad. Yo creo que nos están pidiendo humildad. Yo interpreto el mea culpa, el asumir los errores. Yo creo que eso es necesario, y lo digo yo también, que he estado hace 4 años, estaba en el sofá de mi casa antes de entrar en política, trabajando en mi despacho de abogado, y que también me enfadaba, ¿no?, cuando veía según qué cosas. Entonces yo quiero también esa empatía que tenemos los de Ciutadans con mucha gente, transmitirla. Creo que muchos ciudadanos nos piden humildad y asumir con normalidad los errores y corregirlos. Continuando hablando de pactos, a pesar de que el señor Felip Puig dijo el otro día aquí en los micrófonos que el pacto Convergencia-Unió y Esquerra Republicana era inviable, ¿qué pacto le preocupa más? ¿Quizá este? Hombre, ese pacto la verdad es que a mí me preocuparía, porque si ya hemos tenido políticas nacionalistas 30 años, no me quiero imaginar lo que harían Esquerra y Convergencia juntos, ¿no? Los hemos tenido por separados, digamos, Convergencia solo con el PP, le hemos tenido a PSC con Esquerra o Esquerra con el PSC. No me gustaría imaginarme ese pacto. Ahora, por suma de votos es posible. Es decir, no hay que olvidar que CiU, en el peor y en el mejor de los sondeos, sumando con Esquerra, gobiernan, ¿no? Por tanto, ese pacto no se puede descartar, por mucho que diga el señor Felip Puig, por lo que decíamos antes, porque han dicho una cosa y la contraria. También dicen que no pactarían con el PP y acabaron pactando en su día, y también decía el PP que no lo haría, pacto con CiU. O sea, el problema que hay es que, fíjese que algunos tuvieron que ir hasta el notario porque nadie se los creía. Es decir, la única manera de hacerse creíbles era ir ante notario. Pues bueno, yo les diría que al señor Puig y compañía que no ponga la mano al fuego, porque en un momento decisivo, si Artur Mas o quien sea necesita los escaños, vaya usted a saber si tiran de Esquerra. Lo que sí que es cierto es que las políticas independentistas que han estado en el centro de la política catalana durante el debate público estos 4 años, con los referéndums, con la ley de consultas populares, con el estatut, con muchos temas, a pesar de haber estado en el centro mediático, en el apoyo social, yo creo que en estas elecciones incluso van a bajar. Es decir, creo que Esquerra va a bajar, y es una evidencia. Creo que la suma de escaños independentistas puramente quizás sea más baja, y a lo mejor sí que hay gente que opta por CiU pensando que CiU es el mal menor. Pero también es cierto que los que conocemos un poquito a CiU sabemos que CiU, y el señor Puig lo dice abiertamente, que es independentista y que no hacen ahora un referéndum porque no lo ganan. Eso dijo el señor Mas el otro día, que él votaría que sí un referéndum, pero no ahora, porque ahora lo perderían. Bueno, pues yo no quiero gobernantes que trabajen
para hacer referéndums de independencia. Quiero que trabajen para construir centros de salud, carreteras, mejorar la justicia, en fin. Yo creo que Convergencia, yo digo a veces que es la independencia a plazos y Esquerra al contado, ¿no? Es decir, unos van poquito a poco y con buena cara y con cara de, digamos, de corderitos, y otros van, digamos, claramente a por la independencia, pero en el fondo la autopista que cogen, el camino que cogen ambos se parece mucho. Y en igualdad de condiciones, es decir, a ver, todos tuvieran la casa limpia, no hubiera ningún problema, y llegara el momento en que Ciudadanos tuviera que apoyar a alguno de los dos partidos, ¿por qué nos decantaríais? ¿Por el Partido Socialista o por Convergencia? Bueno, yo creo que ahora el supuesto del Partido Socialista, y lo digo abiertamente, ojalá fuera posible, en el sentido de que Ciudadanos siempre ha apostado por políticas no nacionalistas, ¿no? Y yo creo que Ciudadanos, con el Partido Socialista o incluso con apoyos puntuales del PP en algunos temas, podríamos llevar a cabo algunas políticas sociales por encima de políticas de identidad. Pero eso no es viable porque el PSC se está hundiendo. O sea, realmente el PSC ahora está en la mejor de las encuestas en 32, 30 escaños. No hay que olvidar que Maragall en el 99 obtuvo 51, con todo lo que criticamos algunos también a Maragall en su día. Pues Maragall sacó casi el doble de votos que de los que puede sacar Montilla, o el doble incluso. Entonces yo veo poco posible eso. Yo lo que sí que veo es que a medio o largo plazo en Cataluña nos tendremos que sentar el Partido Socialista, Ciutadans, quizá el PP también, para algunos temas, y intentar buscar acuerdos también transversales en esas políticas, porque si los nacionalistas se han juntado para muchas cuestiones, ¿por qué no lo podemos hacer como ha hecho Patxi López, por ejemplo, con Basagoiti, en algunos asuntos de Estado, ¿no? Entonces yo creo que sí que es factible. Lo que no veo viable es que sea ahora, ¿no? Porque Montilla yo creo que queda bastante inhabilitado después de este tripartito con Esquerra, y la señora Camacho ya ha apostado claramente por CiU, digamos, obviando otros pactos. Pero a medio plazo, yo lo digo abiertamente y algunos me han criticado por ello, pero confío en eso y ese es nuestro modelo. Creo que el Partido Socialista, Ciutadans y también para algunos asuntos de Estado, el PP, pues podíamos llegar a acuerdos puntuales para una gobernabilidad en Cataluña, pero ahora a corto plazo lo veo bastante inviable. ¿Y les preocupa a ustedes esto que se está denominando como sociovergencia? Así a nivel general. A mí lo que me da miedo de la sociovergencia es el pacto de silencio. Es decir, sociovergencia me recuerda a cambio de cromos, me recuerda a repartirse el establishment político, el poder, me recuerda a lo que he visto en la Comisión del Palau, ¿no? A que yo te enseño los misiles como la Guerra Fría un poco, ¿no? Te enseño los misiles del caso Palau, tú me enseñas los del caso Pretoria, nos enfundamos las armas y pasamos página. Yo no creo que sea bueno. La sociovergencia, algunos, sobre todo el poder político, la burguesía catalana, algunas familias lo ven fantástico, ¿no? Porque saben que ponen fichas donde sea y al final siempre tienen a gente o en el Partido Socialista o en Convergencia. Pero yo no creo que sea sano esa alianza ahora mismo. Que puede ser bueno o normal que gobierne uno de ellos y para algunos temas pacte algunas leyes con los otros, sí, ¿por qué no decirlo? Es bueno que para temas, por ejemplo, económicos, es más, yo creo que para temas económicos, si me tocara ser presidente o conseller, lo primero que haría es llamar al resto de partidos y decir, oye, ¿qué vamos a hacer entre todos? Yo voy a gobernar, pero ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, espero que los demás cuenten con la oposición también para eso. Pero yo el pacto sociovergente a mí no me gusta, a mí me parece un pacto, insisto, de silencio en muchos asuntos y de reparto de esa clase política catalana que ha funcionado 30 años en buena medida porque han habido demasiados silencios. De todas maneras, también es cierto que ninguno de estos dos partidos lo da por descartado. Es uno, quizás el que yo no, y te lo digo por las declaraciones también aquí en los micrófonos, también no se descartó, y otras que se han hecho públicas en otros medios tampoco se descartó. Bueno, hay que pensar, si me permites, que hay partidos que tienen muchos cargos, mucha gente en la administración, y que pasar a la oposición para el PSC, por ejemplo, puede ser muy duro, ¿no? A nivel de toda esa maquinaria, ¿no?, electoral y esa maquinaria política que representa el PSC, y también para CiU saben que ha sido muy duro la travesía del desierto, y puede ser un poco un pacto también de reparto de papeles, ¿no? Es decir, tú estás gobernando, yo en la oposición, pero vamos a llevarnos bien, me vas a dejar que mantenga la diputación, me vas a dejar que mantenga el ayuntamiento o no. Es decir, yo creo que ahí puede haber mucho pacto oculto que sería bueno que por lo menos se supiera de antemano. De todas maneras, a veces da la sensación, escuchando hablar a los dirigentes políticos, de que todo el mundo, o casi todo el mundo, quiere pactar con CiU. ¿Se ha querido apuntarse al carro ganador? Quizás somos los únicos que decimos abiertamente que no, o que no a cualquier precio. Es decir, a mí lo que me preocupa es escuchar que la gente, Esquerra Republicana, Puigcercós decía el otro día que o ellos o el PP, ¿no? Y el PP lo mismo, que mejor el PP que o ellos, pero siempre dando por hecho que a cualquier precio con CiU. Yo creo que a CiU hay que lanzar un mensaje clarísimo. 23 años de pujolismo ya fueron bastantes. Es decir, yo no quiero otra convergencia
confundiendo a Cataluña con Convergencia y que los demás no somos catalanes o no somos buenos catalanes. Eso ya pasó a mejor vida. Y yo creo que al señor Mas, si le toca gobernar, deberá leer la realidad de ese Parlamento plural. Y en eso, yo lo digo, a lo mejor por aritmética, los escaños de Ciudadanos cuadran con los escaños de CiU. Es decir, hay periodistas estos días que me preguntan, oiga, es que sumamos el mapa y ustedes con CiU hacen gobierno. Digo, ya, pero eso no significa que gobernemos, significa que suman escaño. Y eso significa que hay unas condiciones sine qua non, que lo decíamos antes, de hacer limpieza en la política, de cumplir con una nueva ley electoral, de cumplir la sentencia del Constitucional, de poner la crisis económica como prioridad. Y si no pasa, pues oiga, pues CiU tendrá que buscar otros aliados. Yo creo que es bueno ser exigente. Y hay gente que nos tira en cara, es que sois muy dogmáticos. Digo, no, somos pragmáticos. Porque si fuéramos dogmáticos, solo pactaríamos con los de nuestra sola propia ideología. Y nosotros decimos, no, oye, si usted cumple estos cambios, aceptamos. Y en cambio, yo creo que hay que ser exigentes más que dogmáticos. ¿Cuál tendría que ser la primera prioridad del gobierno que salga elegido el día 28? Yo creo que poner lo que hacemos antes del centro de la política económica. Es decir, hay que lanzar un claro mensaje de confianza en la economía catalana y en la economía española, por supuesto, pero en la catalana, y que quien llegue al gobierno diga, Cataluña va a salir de esta crisis reforzada, Cataluña va a poner al emprendedor, al trabajador, a los que crean riqueza, los va a poner en el centro de la política, vamos a ser generosos con ellos, y dar la sensación de que hay un cambio de ritmo, porque el tripartito yo creo que ha entrado en una decadencia también, que ellos mismos han enredado, y ninguno de ellos ni ha tenido la fórmula, ni ha priorizado quizá la economía por encima de todo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo los ciudadanos, cuando te falta el dinero en el bolsillo, cuando no tienes para pagar el colegio de tus hijos o la hipoteca, déjenme ustedes de identidad, de estatutos, de lengua, de no sé qué. Prioricen ahora mismo ese tema. Por tanto, yo creo que la prioridad, y así lo exigiríamos nosotros también, sería un claro mensaje de salir de la crisis y sobre todo contando con todos, lo que le decía yo antes, ¿no? Es decir, para mí lo primero que tendría que hacer un presidente es llamar a todos los grupos, oye, ¿qué ideas buenas tenéis para salir de esta crisis? Vamos a ver si podemos llevarla a cabo. ¿Y cuáles son los puntos, y ahora centrándonos ya en lo que sería el programa electoral de Ciudadanos, cuáles son los puntos más importantes del programa de Ciudadanos? Bueno, uno de ellos lo hemos hablado ya precisamente anteriormente, es decir, esta crisis económica tiene dos patas, la administración y el emprendedor y el ciudadano de a pie, y hay que darle prioridad a lo que lo tiene. Es decir, para mí la administración tiene que adelgazarse, pero no en jueces, ni en policía, ni en sanitarios, no precisamente en eso, sino al revés, en burocracia, en burbuja política, en cargos de confianza. Ciudadanos, por ejemplo, propone algo que nadie propone, que es suprimir los consejos comarcales tal y como están entendidos, como cargos políticos, suprimir las vagarías o no ponerlas en marcha, cuestionar la duplicidad entre diputaciones y comunidades autónomas. Hay que hacerlo, hay que decirlo. Las empresas se apretan el cinturón, los ciudadanos también, la clase política y en este caso la administración la primera. Y segundo, en ese punto económico, lo que le decía antes, abrir el crédito. Es decir, a mí me parece que hay un problema muy gordo en este país que nadie lo dice, que es que si uno no tiene gasolina para poner en el coche no puede circular. Si uno no tiene crédito para poner en marcha una empresa o mantenerla o pagar a sus trabajadores, pues se van al garete esas empresas. Entonces yo creo que la prioridad es sentarse con las cajas de ahorros catalanas, abrir el ICF a todo el mundo y especialmente a la pyme y a los autónomos y centrar eso. Por tanto, primera prioridad, economía, primer punto fuerte, pero sobre todo desde ese punto de vista, la economía real, no la economía del PIB y de los grandes números, la economía de la calle, la que nos puede dar puestos de trabajo y creación de riqueza. Segundo punto, lo que decía, regeneración democrática profunda. No va a haber cambios profundos solo cambiando de collar o solo cambiando de color. Es decir, yo creo que Cataluña no necesita una mano de pintura, necesita reformas en la casa, no necesita solo que le cambien el color de la pintura. Y yo creo que aquí hay cosas de trasfondo que no son ideológicas, son de modelo de sociedad, de modelo político. Anticorrupción, ley electoral, que hemos hablado suficientemente, es el segundo punto. Y el tercero, le decía, más libertades y más oportunidades. Me parece que Cataluña, como decía ese prestigioso diario The Economist hace poco en un titular, es la Cataluña de las prohibiciones, ¿no? Nos hemos dedicado a intervenir mucho en la vida privada de las personas y de las empresas y a que nos digan pues eso, ¿no? Cómo tenemos que rotular los negocios, entrar en la educación, en los 80 kilómetros por hora, en las prohibiciones, en la burocracia, en las prohibiciones medioambientales. Entonces creo que hay que ir con mucho cuidado porque estamos transmitiendo una imagen para los que quieren invertir en Cataluña de que en Cataluña hay más prohibiciones que en otras partes de España. Y eso, que es una realidad, además es una sensación. Y yo conozco muchos emprendedores, empresarios, funcionarios que se plantean venir a Cataluña y declinan finalmente también, porque éramos una tierra de oportunidades hace 30 años
y poco a poco creo que hemos perdido un poco fuelle en detrimento de otras comunidades autónomas que nos han pasado la mano por la cara, hablando claro. Es decir, y a mí, por ejemplo, el modelo de la Comunidad de Madrid, en la que discrepo en algunos modelos, digamos, por ejemplo, fiscales, pero sí que estoy de acuerdo en que plantearse como una comunidad autónoma abierta a la llegada de empresas, de emprendedores, de comerciales, de ciudadanos que quieren pues poner en marcha sus vidas, me parece un modelo muy a tener en cuenta. Yo creo que Cataluña debe ser el motor de España, como éramos, y en ese sentido también va a ser recuperar la imagen de Cataluña. Es decir, yo creo que Ciutadans puede conseguir tender puentes con otras partes de España, demostrarle a los españoles que España es plural, que Cataluña también lo es, que no es incompatible, y que evidentemente que sepan que muchos catalanes estamos por la labor de arrimar el hombro, pero que evidentemente también queremos arrimar el hombro y a la vez que nos reconozcan nuestro papel de motor de España. Yo creo que es una sinergia que hay que crear y no un enfrentamiento. ¿Y cuál tendría que ser la actitud del gobierno que salga elegido, que se vaya al frente de la Generalitat en el tema, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal Constitucional? O sea, estas leyes que se aprobaron y cuyos artículos ahora pues son inconstitucionales. Pues yo creo que lo que dicen las leyes y el ordenamiento jurídico, acatarla y ejecutarla. Es decir, no solo hay que acatarla, un mandatario está... los poderes públicos tienen la obligación de ejecutar las sentencias, y esa sentencia, como usted dice, tiene algunos artículos, no todos, pero sí algunos, que han quedado desfasados, han quedado fuera de la Constitución o del Estatuto después de la sentencia. ¿Qué propone Ciutadans? Coger cada una de esas leyes, revisarlas conforme a la sentencia, que es muy sencillo, y decir, mira, estos 3 artículos hay que cambiarlos, estos 4 artículos hay que modificarlos, y adaptar el ordenamiento jurídico catalán vigente a la sentencia y al estatuto vigente, sin aspavientos, sin ruido, sin follones, simplemente en un trabajo puramente legislativo y administrativo. Ahora, a mí lo que me preocupa es que Artur Mas y Montilla saquen pecho en sus programas electorales pues de no cumplir la sentencia. No, mire, nosotros no vamos a cumplir la sentencia, la vamos a esquivar y vamos a intentar obviarla, y quien quiera que vaya a los tribunales. Oiga, hay que ir a los tribunales para que mi presidente cumpla una sentencia. No tiene sentido, ¿no? Por tanto, yo, si me tocase a mí ser presidente o conseller, lo que prometo es acatarla, cumplirla, ejecutarla, al margen de mi ideología, al margen de lo que piense, porque yo creo que nos debemos a la ley y al ordenamiento. Cambiando de tema, la quinta jornada de consultas soberanistas ha significado un bajón importante en la participación de la gente. Nos hemos quedado en un 6% de media. ¿Esto quiere decir que la gente ya va perdiendo, el ciudadano va perdiendo interés? ¿Vale la pena continuar haciendo estas consultas? Yo, desde luego, no soy partidario de hacerlas. Respeto a quien las haya hecho de forma legal. Hay gente que incluso no lo ha hecho de forma legal y ha utilizado ayuntamientos y documentos públicos, pero lo que sí me planteo, y ya a nivel político más que de esas consultas, es ¿qué sentido tiene en el siglo XXI ir en contra del signo de los tiempos? Es decir, no estamos construyendo una Unión Europea que se supone que va a derribar fronteras entre nosotros, que dice que hay libre circulación de capitales, de empresas, de ciudadanos. No estamos o no queremos construir los Estados Unidos de Europa. ¿Qué pintamos levantando fronteras dentro de España o intentándolo? Me parece a veces que España es un país muy cainita, ¿no? Y que nos gusta crearnos problemas donde no los hay. Y yo creo que yo respeto a quien sea independentista, pero les debo recordar que la mayoría o la inmensa mayoría de catalanes no lo somos, y por supuesto la inmensa mayoría de españoles menos. Entonces les pediría ese respeto, y sobre todo que entiendan, y yo lo digo personalmente, a mí no me van a hacer escoger entre mi padre y mi madre. Y mi padre y mi madre en lo literal y en lo simbólico. Mi padre es catalán, mi madre es andaluza, como muchos ciudadanos de Cataluña, y mi país pequeño es Cataluña, mi país grande es España, y eso no me lo van a tocar. Y yo creo que ahí tienen que ser conscientes que están tocando lazos económicos, lazos sentimentales, puentes y sinergias entre comunidades autónomas, y sobre todo que estamos en la Unión Europea. Por tanto, yo, al margen de que quieran seguir haciéndolas, sí que quiero transmitir un mensaje nítido de que no vamos a seguir permitiendo que se nos haga escoger entre nuestro pasaporte o entre nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Porque ¿qué opinión tiene de lo que es el nacionalismo? Bueno, yo opino lo mismo que en la Unión Europea y en la mayoría de sus documentos, que el nacionalismo es es una ideología que tiende a discriminar a una parte de la sociedad, y lo explico rápidamente. Nacionalismos de todos los tipos y todos los colores han habido. En España, sin ir más lejos, sufrimos 40 años de nacionalismo español de Franco. O sea, Franco intentó hacer una sociedad uniforme, de único pensamiento. Todo el mundo tenía que ser católico, todo el mundo tenía que ser del régimen, y todo el mundo tenía que hablar en castellano, háblame en cristiano, ¿no? Que decían. Bueno, pues ahora hemos pasado en el nacionalismo catalán a que todo el mundo tiene que hablar en público una lengua, a que todo el mundo tiene que pensar igual, y si no lo eres un mal catalán o eres un español. A mí me han llegado a llamar, casi como insulto,
español. Digo, oiga, eso para mí no es un insulto, es una condición política y además me siento como tal. Pues eso es lo que yo creo. Y en otras partes de Europa el nacionalismo incluso se ha perseguido políticamente, se ha luchado, ¿no? Por tanto, yo no pido perseguir a nadie, como han hecho otras partes de Europa. Sí que pido que tengamos en cuenta que el nacionalismo tiende a crear uniformidad de pensamiento, tiende a considerar los derechos colectivos como pueblo supuesto por encima de los derechos individuales, y eso en una sociedad del siglo XXI me parece inviable. Por tanto, el nacionalismo yo creo que está obsoleto como ideología en pleno siglo XXI. Hoy en día vamos hacia un mundo globalizado, cosmopolita, abierto a una sociedad cada vez más cambiante, y creo que es una ideología que en Cataluña ha hecho mella, pero también tengo la confianza de que poco a poco vamos a darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? ¿Continúa pensando que la legislación catalana, más que proteger el catalán, lo que hace es perseguir el castellano? No, yo me lo matizo. Perseguir el castellano nunca lo he dicho, y creo que, y le explico por qué. Porque yo creo que al castellano no se le persigue. El castellano no tiene derechos, ni patas, ni pies, ni brazos. El castellano es una lengua que hablamos 500 millones de personas, que es la lengua oficial de España y de Cataluña, y yo no creo que es una persecución de ese castellano. A mí lo que me preocupa es que se sancione a comerciantes por rotular en castellano y no hacerlo en catalán, que no pueda educar a mis hijos o a los hijos de los catalanes en las dos lenguas oficiales, que los derechos lingüísticos de nuestros ciudadanos se vean mermados. Por tanto, no es un problema tanto de lenguas, sino de derechos, ¿no? Y en ese sentido sí que creo, es una realidad. Le pongo un ejemplo, que es el Parlamento, ¿no?, donde yo estoy desarrollando mi actividad también. En el Parlamento no hay un solo rótulo, no hay un solo documento, no hay ni siquiera las tarjetas de visita de los diputados en las dos lenguas oficiales, solo está en catalán, y no puedes hacer otra cosa, tiene que ser solo una lengua. Y yo pregunto, bueno, si la Constitución dice que somos bilingües en la administración y el estatuto después de la sentencia también, ¿por qué en el Parlamento Autonómico o en la Generalitat no se cumple, ¿no? Entonces, eso es lo que yo defiendo, ¿no? Desde Ciudadanos defendemos ese modelo de bilingüismo institucional. Pongo un ejemplo muy de actualidad, que ayer lo veía. Yo estuve ayer en el acto institucional que se hizo en la basílica, en la nueva basílica ya de la Sagrada Familia, con el Papa. Y curiosamente el discurso del Papa supo hacer y supo leer mejor la realidad lingüística de Cataluña que lo que ha hecho Pujol, Maragall o Montilla en 30 años. El Papa ayer fue cambiando de catalán a castellano, y latín también, en su discurso, totalmente, o sea, ni te dabas cuenta prácticamente, y lo hacía con normalidad. Eso es Cataluña, somos así en la realidad social. ¿Por qué no hace eso Montilla en sus discursos, que además es castellano parlante? ¿Por qué no ha hecho eso Pujol o Maragall? Mi compromiso con los ciudadanos de Cataluña es que si algún día me toca ser conseller, o a nuestros compañeros de Ciutadans, haremos los discursos institucionales sin problema, sin aspaviento, sin ningún ruido, en las dos lenguas oficiales. Y le aseguro que al tercer día de hacerlo no pasará nada, porque la realidad social de Cataluña es esa, y nadie se extrañará de que sus diputados hablen lo mismo que hablan los que le pagan el sueldo, ¿no?, que son los ciudadanos. Veremos al final un debate, un cara a cara en las televisiones autonómicas, lógicamente. Pues no lo sé, y no le iba a decir que ni me importa, no, sí que me importa, me parece bien. Yo le digo una cosa, se ha criticado ese debate. Yo ese debate lo criticaría si fuera en el ámbito público. Es decir, si TV3 o Televisión Española hiciera ese debate, significaría que no está rigiéndose por sus normas internas de pluralismo político. Cataluña, como decíamos antes, no es un régimen presidencialista, es un régimen que votas a diputados y a parlamentos. Y por tanto Montilla y más no son más que los cabezas de lista de una lista de diputados. Ahora, sí que podría entender que a nivel privado, una televisión privada, por audiencia, por anuncios, por dinero, pudiera hacer un debate, pero entre Montilla y más, o entre quien fuera. Es decir, por tanto, yo no voy a caer, creemos que nosotros no vamos a caer en ese error de criticar que una tele privada lo haga, pero sí, hombre, una pública, digamos que tiene que regirse por otros parámetros, no solo por el dinero, ¿no? Sí, bueno, lo lógico sería, tal como comentamos ya nosotros en la última entrevista que hicimos, a ver, que participaran todos los candidatos a las elecciones. Que no eso sea lo lógico, cara. Pero quiero decir que para que nos entendamos, sí. Si mañana, no sé, Telecinco o Canal Catalá o no sé quién, o cualquier televisión o Intereconomía dice vamos a hacer un debate a Artur Mas Montilla y aceptan, no verá a Ciutadans protestar, porque es privado. Ahora, si lo hace TV3 y Televisión Española, levantaremos la mano y diremos, oiga, que es que ustedes le pagamos el dinero todos y deben regirse por el sistema parlamentario, no por criterios de dinero o de audiencia. Estamos llegando ya al final de esta charla, de esta entrevista. Un par de cosas más. ¿Qué credibilidad tiene el programa de Solidaridad Catalana? Pues no lo he leído, soy sincero, solo he leído las declaraciones públicas y los principales puntos, pero le digo dos puntos que me parecen
auténticas barbaridades. El primero de ellos es declarar la independencia unilateral desde el balcón de la Generalitat o desde el Parlamento de Cataluña, e incluso ponen el modelo del Kosovo. A mí, cuando alguien se quiere parecer al Kosovo, se me ponen los pelos de punta, porque evidentemente los Balcanes no es una historia para recordar, ¿no? Podemos decir irónicamente. Y segundo punto que dice el señor Laporta es que va a prohibir el castellano como lengua oficial de Cataluña, para que solo sea el catalán. Digo, pues ya lo que nos faltaba, ¿no? O sea, que me parece que esos dos puntos, el tercero creo que era, no sé si era él o Reagrupament, decía que constituir un ejército catalán, no sé qué. Digo, bueno, mira, es curioso que los que reniegan de los ejércitos a veces, que son los que nos salvan también en ciertas misiones en otros países, ahora van a construir un ejército catalán. Me parece de verdad poco serio. Me preocupa el discurso que hace este tipo de partidos, igual que el de los partidos xenófobos. El otro día el señor Laporta estaba repartiendo billetes de 500 de falsos, digo yo que eran falsos, en un mercado, diciendo que eso era el dinero que los españoles robaban a los catalanes. Y en plena crisis hacer esos discursos, tanto el de la xenofobia como el de odio a los españoles, ese tipo de discursos me parece muy peligroso. Yo deseo que no entre en el Parlamento, lo digo claramente, pero tampoco puedo poner la mano al fuego ni hacer apuestas, porque es verdad que también hay un radicalismo independentista que a Esquerra le parece poco ya, ¿no? O sea que podría ser que entrase. Y ¿temen quizá que el gobierno de la Generalitat pueda sacar algunas medidas, algunas leyes, algo así rápidamente a correcuita, para intentar modificar un poquito estas encuestas a su favor? Hombre, ya hemos visto lo de los bonos, ¿no? Esos famosos bonos patriotas, bonos que nos cuestan una pasta, hablando claro, o sea, al 4,75 y con una prima de 3%, o sea, casi al 8% de coste, que además sirven para hacer las propuestas. Hemos visto ya la última, la de los ninis, ¿eh? Montilla le va a dar dinero a los que no estudian ni trabajan y le va a quitar dinero a los que estudian y trabajan, para resumirlo. Es decir, nos va a hacer pagar la crisis, o le va a hacer pagar la crisis a los que tienen que hacer el esfuerzo de estudiar, de trabajar o de hacer ambas cosas, para dárselo a los que no estudian ni trabajan. Yo no tengo nada contra los que no estudian ni trabajan, pero sí que me parece mal que los que están estudiando y trabajando a la vez y pagándose de su bolsillo unos estudios, pues a esos son los que hay que ayudar. Al que está en su casa sin hacer nada, pues lo que hay que darle es formación, que se vaya a formar, que si está en el paro pueda cobrar el subsidio, pero formándose cada día. Y creo que el mensaje que necesita Cataluña es el antagónico al que ha dado Montilla con eso, si me permites. Es decir, Cataluña necesita más esfuerzo, premiar a los que se esfuerzan, y no le digo castigar, pero como mínimo no darle premio a los que se esfuerzan menos. Yo creo que es el mundo al revés. Es decir, estamos en una situación en que los que pagan impuestos, se levantan cada mañana y levantan la persiana, cada vez están más cansados. Están más cansados de pagar la fiesta, y yo creo que corremos el riesgo incluso de que esa gente, que es las clases medias sobre todo, que sostienen este país, pues tengan la tentación de poder mosquearse seriamente. Yo creo que hay que lanzar el mensaje contrario, que es el de el esfuerzo, hay que premiarlo. Ya de las últimas preguntas, desde Ciudadanos, ¿sois partidarios de aumentar la edad de jubilación? Nosotros creo que esas son medidas, igual que la de la reducción de las pensiones, que deben ser las últimas. Es decir, a mí me parece que lo que hay que esforzarse es en crear empleo, como le decía. Es decir, si tenemos más trabajadores, habrá menos gente en el paro. Por tanto, esa caja que dicen que se va a romper, que es la excusa que nos ponen siempre, siempre ponen la excusa de cada vez que quieren subirnos la edad de jubilación o hacernos cotizar más, nos dicen que la caja está a punto de romperse. Pero el problema es que con 4,5 millones parados, claro, así no aguantamos mucho tiempo, eso es cierto. Por tanto, nosotros proponemos primero reducción de gastos innecesarios, reducción de la burocracia política, reducción de todo ese abanico de medidas populistas que se han puesto en marcha, y si después de reducir todo eso no queda más remedio que echar una mano y que esforzarse con las pensiones o esforzarse con el sueldo de los funcionarios, lo hacemos. Pero yo creo que Zapatero ahí lo ha hecho al revés y Montilla. Han empezado la casa por el tejado y le han apretado el cinturón a pensionistas, funcionarios, autónomos. En cambio no han apretado el cinturón, pues a lo mejor dándole 50.000 millones a la banca gratis, ¿no? Sin ningún tipo de aval a cambio, sin ningún tipo de línea de crédito a cambio, o a lo mejor nos han esforzado en recortar gastos innecesarios de esa gran burbuja política, ¿no? La casi última pregunta, Albert Riveras, me consta que ha venido varias veces a San Adrián. El grupo de Ciudadanos no tiene, al menos en esta legislatura, representación municipal. De todas maneras, creo que estás bastante al tanto de lo que es un poquitín nuestra política, la de aquí, la del ayuntamiento. ¿Qué opinión tienes frente a esta política municipal? Bueno, sobre todo la opinión que tengo, también os lo digo, la conozco a través de mi compañero Fausto Ramírez, que también está en los micrófonos con ustedes y que nos acompaña aquí también en el estudio.
pues sí. y que creo que nos representa magníficamente. Yo creo que, por lo que comento con mis compañeros del Barcelona Norte y también de la zona de algunos barrios aquí de Barcelona, el problema que tenemos también aquí, en esta zona especialmente, no es diferente al del resto de España. Tenemos un problema claro también que nos azota a todos ahora mismo, que es la creación de empleo. Es decir, tenemos un problema y un paro que seguramente en algunas barriadas de Barcelona y del área metropolitana es mayor al de la media, y yo creo que eso, por eso digo que no creo que tengamos características, ni los catalanes distintos al resto de españoles, ni los de Sant Adrià demasiado distintos hoy a los que pueden ser los de Cornellà, los de l'Eixample o otras zonas. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es hacer de las zonas de Barcelona y el área metropolitana un motor económico de España. Es decir, algunos han intentado hacernos ver que Barcelona era un problema para esa Cataluña que querían construir, y Ciudadanos está encantado que Barcelona, la gran Barcelona, con el área metropolitana, sea un todo. Y yo creo que Barcelona, junto evidentemente a Sant Adrià, que pertenecería a ese área metropolitana, se convierta en un motor nuevamente económico, de servicios, industrial, que hemos perdido. También hay que decir, no hay que mentir, la deslocalización de empresas ha afectado especialmente tanto al Barcelonès Nord como al Llobregat. Tanto el Besòs como el Llobregat han sufrido la deslocalización de empresas y muchos EREs que están sufriendo muchos trabajadores en esta zona, y eso no hay que engañar a la gente. Difícilmente vamos a poder mantener esas empresas en Cataluña. Habrá que crear nuevas empresas, habrá que ayudar a emprendedores que creen nuevas empresas donde la clave no sea la mano de obra barata, sino la mano de obra de calidad, la formación, que yo creo que es una prioridad absoluta, tanto en formación profesional como en formación continua. Y yo le pediría a los ciudadanos de esta zona, igual que al resto, que hagamos un esfuerzo en formarnos y en reciclarnos. Hay muchos EREs que no vamos a esperar con los brazos cruzados a que vengan de nuevo esas empresas, porque se han ido, y habrá que crear nuevas y habrá que reinventarse para luchar. Nuestro compromiso es de hablar claro, pero también de pedir a los ciudadanos que vamos a poner todos los instrumentos para que puedan encontrar trabajo en esta zona del Besòs, que creo que está bastante azotada también por el paro. Y la última cosa es una reflexión personal, porque viendo la campaña del Partido Socialista, que nos sacan al superhéroe, el increíble hombre normal, me parece, sí. Ustedes veo que sacáis también como un superhéroe Ciudadanos que dice nadie podrá parar el ciudadano que llevo dentro, que tiene que ver, o tiene mucho en común la política y el cómic, o son casualidades. Le voy a explicar, porque es curioso. Ese documento y esa foto, si me permite, sí. Esta la sacamos en la campaña, para el año 2007, para explicar. Es un documento básico, que la gente que nos esté viendo, que pone nadie podrá parar al ciudadano que llevo dentro, y sale pues un Superman, y nos lo hizo un cómic, una persona que dibuja para nosotros, y que nos la dedicó, podemos decir, con el logo de Ciutadans. Y luego, curiosamente, 3 años después, Montilla y los jóvenes han hecho un cartel muy parecido, ¿no? O sea, no les voy a acusar de plagio, pero sí que le digo que esa campaña la sacamos hace 3 años, y un poco lo que decimos es que en el fondo todos tenemos que ser un poco ciudadanos, que no debemos ser súbditos, que debemos saber que tenemos derechos y deberes frente a la administración, y esa visión de ser un ciudadano libre e igual es un poco lo que representa ese cómic, y por tanto sabe también que nuestra campaña de Revélate, la que hemos lanzado, ha batido el récord de vídeos en YouTube en España. Os lo iba a decir ahora mismo, es decir, ya sé que en contrapartida de esto, y además lo comentamos en el programa cuando estaba Fausto, habéis tenido un éxito abrumador, sobre todo en YouTube. Que hoy nos llamaba, el jefe de prensa nos decía, nos han llamado de Japón, de una productora, que iban a hacer un programa con los mejores anuncios y querían uno de política, y lo han visto por YouTube en Japón, y nos han pedido nuestro vídeo para emitirlo en la televisión japonesa, y está llegando a toda Sudamérica. En fin, yo creo que hoy el YouTube Ciudadanos está liderando las redes sociales y la red de internet. Creo que es una clave de nuestro éxito. La red es libre, es barata, entra también cada vez más gente, y especialmente gente joven, y estar al frente, ser el partido con más visitas de YouTube en Cataluña, ser los primeros en redes sociales, para qué no negarlo, tener también candidatos que nos movemos cómodamente en internet, pues nos ha facilitado ser los líderes en internet, que con nuestro presupuesto ya es mucho. Pues sí, recomendaremos, independientemente del tema de ideología, pero cuando un vídeo es de los más vistos, vale la pena. Lo has visto de España, la primera semana, y entre los 20 más vistos del mundo en la primera semana de lanzamiento. Por tanto, vale la pena darle un vistazo. Pues muy bien, hasta aquí nuestra entrevista, nuestra charla con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, a quien damos las gracias una vez más por su visita a nuestros estudios, por comentar un poquitín la actualidad política. Gracias por estar aquí.
Recordar a nuestros oyentes de la punta del iceberg que nuestra próxima cita, Dios mediante, será el miércoles, pasado mañana a las 4 de la tarde. Tendremos al señor Celestino Corbacho del Partido Socialista de Cataluña para responder pues a una serie de preguntas y para mantener con él pues también una charla como representante del gobierno y como aspirante, no él personalmente, pero sí como a reeditar otra vez su presidencia en la Generalitat. Por tanto, os emplazo pues a esto, que el próximo miércoles, que pasado mañana a las 4 nos volváis a sintonizar. Recordar que cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier comentario, la página nuestra del Facebook, que es lo único que la punta del iceberg tiene de momento como contacto con vosotros, estaremos allí pues a vuestro servicio. Por lo demás, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Dentro de mañana mismo en el podcast de aquí de Radio La Mina pues estará colgada esta entrevista y esperamos que los que no habíais podido estar aquí, bueno, escucharla, pues la podáis sentir, la podéis escuchar en diferido. Muchas gracias, muy buena tarde y que tingueu un bon dia y hasta el dimecres. Orange.